Tú crees no tener orgullo, pero sí lo tienes. Algunos lo tienen más que otros, es más evidente que otros, pero en el fondo muchas veces tenemos orgullo y no lo vemos, estamos como ciegos. Y hasta que alguien nos lo apunte, hasta que alguien diga, ¿sabes qué? Vos tenés que tratar con eso. O hasta que el mismo Espíritu Santo te diga, oye, trata eso. Muchas veces estamos ciegos. El título de este mensaje es Puertas al Orgullo. Es el sermón número 3 de la serie. El orgullo es atribuirte a ti lo que Dios te ha dado. Voy a repetirlo otra vez por si acaso no me escucharon. El orgullo es atribuirte a ti lo que Dios te ha dado. Y antes de iniciar la lectura y entrar en algunas verdades que quiero compartir con ustedes, solo quiero compartir algo que experimenté hace algunos años atrás. Estábamos visitando a mi suegra y ella asiste a una iglesia grande en el pueblo donde vive. Y me acuerdo que en ese día mi esposo estuvo ministrando en otra iglesia. Yo me quedé con mis hijos, con mi suegra. Pero ese día fuimos a la iglesia de mi suegra y el título del mensaje se trataba del orgullo. El pastor estaba también en una serie y ese día estaba tratando el tema del orgullo. Y él empezó su sermón más o menos como lo acabo de empezar, anunciando el título, anunciando lo que él iba a hablar. Y me acuerdo que en ese momento yo dije, qué bonito es lo que va a predicar, qué precioso. Pero voy a confesar, en ese momento yo en mi mente bajé el volumen de la voz del pastor y subí el volumen de los pensamientos de lo que tenía que hacer en el día. Porque yo dije en mi corazón y en mi mente, este mensaje no es para mí. Yo no tengo problemas en esta área del orgullo, decía yo, ¿verdad? Entonces bajé el volumen del predicador y subí el volumen de mi mente y empecé a pensar en todas las cosas que tenía que hacer cuando llegaba a la casa, que la comida, que alistar no sé qué, no sé cuánto, y me perdí de la primera parte del mensaje. Pero en eso el Espíritu Santo entró y me empezó a decir en mi corazón, si tienes orgullo, porque estás diciendo que este mensaje no es para ti. Y la naturaleza pecaminosa es llena del orgullo. La naturaleza pecaminosa dice, yo no tengo orgullo. Pero en el fondo de tu corazón sí tienes orgullo y necesitas escuchar este mensaje. Inmediatamente me empezó a salir las lágrimas y le di gracias al Espíritu Santo, porque aunque me perdí del primer parte del mensaje, escuché atentamente lo que decía el Señor y subí el volumen del predicador y bajé el volumen de mi mente. Y quiero animarle a que hoy usted haga lo mismo. Suba el volumen de mi voz, no porque sea la mía, sino porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Y baje el volumen de su mente, baje el volumen de sus pensamientos, que usted está igual como yo estuve ese día. Señor, yo decía, tengo que llegar a la casa a cocinar, tengo que llegar a hacer esto. Es fácil. Y el enemigo eso es lo que él quiere hacer, justamente quiere distraernos. Así que baje ese volumen, por favor.
Vamos a ir entonces a 2 Crónicas capítulo 26. En todo este capítulo está el reinado de Uzías. Dice la Biblia que él empezó a reinar desde los 16 años y reinó más de 50 años. Imagínese ser rey a los 16 años. Se imagina, se pone los zapatos del rey Uzías, un chavalo de 16 años con semejante tarea de dirigir toda una nación a esa temprana edad. Pues él seguramente luchaba con inseguridad, con ¿será que yo pueda? Con tantas cosas, pero en medio de tanta incertidumbre, él decidió hacer algo muy bueno. Él decidió hacer algo que lo bendijo. Y para eso quiero compartir 4 verdades acerca de esta prédica. Primero, el corazón humilde es agradable para Dios. Y eso lo vemos en los versículos 4 y 5 del rey Uzías, que dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice ahí? Él le prosperó. El corazón humilde es agradable para Dios. Este joven, él dijo: lo que tengo que hacer es buscar a Dios. Y no solamente buscó a Dios una vez, no solamente vino al templo una vez, sino que la palabra de Dios dice que él persistió en buscar a Dios. O sea, día y noche, al mediodía, temprano, en la tarde, persistió en buscar a Dios. Él hizo 2 cosas: buscó a Dios, y lo segundo es que él se rodeó de personas que lo aconsejaran. Él tuvo como su principal consejero un gran hombre de Dios llamado Zacarías. Y dice la palabra que Zacarías era entendido en visiones y sueños. O sea que tenía ese don de la profecía, tenía el don de visiones y sueños. Era un hombre que recibía visiones y que las podía interpretar. Era un hombre que conocía a Dios, un hombre que pasaba tiempo con Dios. Y el rey Uzías estaba convencido de que a él lo tenía que escuchar, que era a él la que tenía que hacerle caso, que era él a quien le tenía que hacer las preguntas sobre cómo lidiar ahora con este reinado, sobre cómo hacer algo cuando uno no sabe qué hacer. Entonces hizo 2 cosas: buscó, persistió en buscar a Dios y se rodeó. Buscó el consejo. Su principal consejero era un hombre de Dios. Estuvo dispuesto a escuchar, a aprender, a ser mentoreado. Un corazón humilde. Y eso es lo que agrada a Dios. Él decía: yo no puedo hacer esto en mis propias fuerzas, ni lo quiero hacer en mis fuerzas. Necesito al Dios poderoso y necesito a otras personas que me ayuden. Proverbios 8:17 dice, y esto es Dios hablando: amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Diga: con diligencia. Los que buscan a Dios con diligencia hallarán al Dios Todopoderoso. Eso es lo que hizo el rey Uzías. Persistió en buscar a Dios. Fue diligente en buscar a Dios. Y encontró a Dios. Encontró su ayuda y su prosperidad. Jeremías 29, la última parte dice:
Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me encontrarás, dice el Señor, cuando me buscas de todo corazón. No porque sea una rutina, un rito o porque ya es costumbre en tu vida, sino porque es algo que haces con todo tu corazón. Ahí me vas a encontrar. Ahí me vas a encontrar, dice el Señor. Proverbios 13:10. Y esto tiene que ver con conseguir consejo de hombres de Dios. Dice, el orgullo lleva a conflictos. ¿Cuántos saben eso? El orgullo lleva a conflictos, porque no hay alguien que dice, perdóname. No hay alguien que dice, tenés razón, me equivoqué. Porque cuando hay orgullo, las cosas se aumentan. Pero cuando hay humildad, las cosas se resuelven. El orgullo lleva conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Los que siguen el consejo. El rey Uzías escuchaba, aprendía de un hombre, un gran hombre de Dios, y él lo recibía, y por eso Dios le prosperó. Por eso él fue un hombre sabio, porque fue dirigido por Dios, fue prosperado por Dios. Verdad número 2: Dios bendice al humilde de corazón. Lo que acabamos de leer, que el rey Uzías persistió en buscar a Dios y Dios le prosperó. Dios bendice al humilde de corazón. Y es interesante porque en los versículos 8 al 15 hay un listado de todas las formas en que Dios lo bendijo. Dios lo bendijo de forma integral. Dios lo bendijo de muchas formas, no de solamente una forma. Dice que peleó contra los filisteos, los grandes enemigos del pueblo de Dios. Él peleaba contra ellos y obtenía la victoria. Y más bien el Señor también permitió que Él construyera ciudades, que Él tomara territorio del enemigo y construyera ciudades del pueblo de Dios en territorio del enemigo. Y eso solo Dios lo da. Solo Dios te puede dar la victoria sobre tus enemigos. Y cuando mías tu corazón, el Señor te dará la victoria sobre tus enemigos. Y eso es lo que pasó. Y es interesante porque también el versículo 8 dice: y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Los amonitas también eran enemigos del pueblo de Dios, y más bien ellos terminaron dando regalos al rey. Dándole regalos, obsequiándole cosas, y se hizo famoso el nombre de rey Uzías. Se había hecho famoso y poderoso. Otro logro es que también edificó torres y abrió muchas cisternas. No solamente obtuvo la victoria de sus enemigos, sino que también pudo edificar su ciudad, pudo edificar el pueblo, pudo beneficiar el pueblo en el cual él reinaba. Edificó torres, abrió muchas cisternas, y luego dice, porque tuvo mucho ganado y viñas. No solamente el reinado, el pueblo fue bendecido, sino que él también personalmente, su economía fue bendecida. Él tuvo mucho ganado, muchas viñas. Y es interesante porque dice el versículo 10, porque era amigo de la agricultura. Parece que era un rey que le fascinaba todo lo que tenía que ver con la agricultura. Él sabía cuándo era el tiempo de siembra, de cosecha. Él se preocupaba por el abono, él se preocupaba por preparar la tierra. Y Dios le dio esa sabiduría, Dios le dio esa habilidad de poder tener grandes viñas, grandes cosechas. Dios lo bendijo a él personalmente, económicamente. También
tuvo un ejército, un gran ejército de guerreros. 206,000 jefes de batalla. 206,000 jefes de batalla y debajo de ellos 307,500 guerreros, soldados. Un mar de gente que iba a esas guerras, que iba a pelear contra el enemigo. Y no iban con palos, no iban con cualquier cosita, sino que Dios le dio la habilidad y los recursos al rey Uzías de poder armarlos adecuadamente. Él les consiguió todo el armamento, toda la protección que ellos necesitaban para poder entrar a la batalla. Y dice la palabra también que dentro del pueblo de Dios habían unos ingenieros que inventaron máquinas que lanzaban piedras y saetas. Ustedes saben que hoy en día a veces vemos las películas de esos tiempos, ¿no? Y vemos esas máquinas que tiran las piedras y las saetas. Los inventó el rey Uzías con el pueblo de Judá. Ellos son los inventores. O sea, hasta en eso el Señor le dio sabiduría a algunas personas en el pueblo de poder ingeniar, de poder inventar estas cosas. Dice el versículo 15, la última parte, y lo vuelve a repetir, así como en el versículo 8 dice: su fama, hablando del rey Uzías, se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente. Fue ayudado hasta hacerse poderoso. Nota que tanto en versículo 8 como en el versículo 15 habla de que él se vuelve un hombre famoso, un rey famoso, y que se vuelve alguien también muy poderoso. Eso nos da una pista de por dónde se le metió ese orgullo. La fama y el hecho de que uno sea poderoso, si uno no tiene cuidado, el enemigo es tan sutil en venir y decirte: todo lo que eres, todo lo que tienes es porque vos sos el que trabajaste más, te esforzaste más, nadie te ayudó. El enemigo es tan sutil. Y yo creo que la Biblia no nos dice qué fue lo que causó que entrara el orgullo en su corazón, pero sí la Biblia dice que esa fue la razón por el final del rey Uzías. Vaya conmigo al versículo 16. Yo quiero que lea usted en su Biblia. Lea este versículo, porque me lleva a la verdad número 3. El orgullo te llevará a la destrucción. Mira lo que dice el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Su corazón se enalteció, se llenó de orgullo. Y él había logrado muchas cosas. Él había logrado sus sueños posiblemente. Se había hecho muy poderoso, muy famoso. Pero tal vez él decía en su corazón: me hace falta algo más. Y eso es la autoridad espiritual. Soy el rey, tengo autoridad, pero como que ahí no tengo autoridad, o no sé, es que no sabemos qué es lo que estaba pasando por esa mente. Pero un día, lleno de orgullo, él entra al templo
cuando claramente Dios había declarado muchos años antes que solamente los sacerdotes podían hacer ese rito. Solamente los sacerdotes podían quemar incienso. Y el rey Uzías quiso hacer algo que Dios dijo: nadie lo puede hacer sino mis escogidos para esa tarea. Y es interesante lo que sucede después, porque él entra al templo y está con el cosito para encender, y los sacerdotes vienen detrás de él. Un sacerdote llamado Azarías, con 80 sacerdotes más, entran tras él, y dice la palabra que lo tratan de parar, que le dicen: no hagas esto, para. El Señor ahí le estaba dando una oportunidad. El Señor ahí estaba hablando por medio de esos hombres. Antes de que fuera muy tarde, el Señor le estaba dando una oportunidad, pero él no hizo caso. No hizo caso, y luego se enoja con los sacerdotes, como que si el mensaje provenía de los sacerdotes, como que si el mensaje venía de ellos. Ese mensaje, ese mandato venía de Dios, y ellos simplemente eran los voceros de Dios en ese momento para la vida del rey. Pero el rey no quiso escuchar. Se enoja increíblemente. Es como sucede a veces en la iglesia. Escuchamos un mensaje que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros, y más bien nos enojamos con el predicador, nos enojamos con el pastor, y decimos: a esa iglesia ya no vuelvo. Pero si es Dios el que te lo está diciendo, el predicador no lo preparó contigo en mente. Fue Dios el que se lo dijo a él y le dijo: compartí esto al pueblo. No se enoje con el mensajero. Pero eso fue lo que pasó. El rey se enoja con los mensajeros. El orgullo te lleva a la destrucción. Porque mira lo que le pasó al rey Uzías. Vea conmigo los versículos 19 al 21. Entonces Uzías, teniendo en la mano un censario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira la lepra le brotó en la frente. Mientras está enojado, seguramente no sabemos exactamente qué le decía a esos hombres de Dios. No sabemos si él mandó a traer su ejército a ese lugar. No sabemos qué pasó, pero él estaba tan enojado. Pero en ese momento, aquí, ¡pum!, se le llena de lepra. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Ya con lepra, de acuerdo a la ley, él era un hombre inmundo. No podía estar en la casa de Dios, no podía estar cerca de su familia, no podía habitar en la casa de su familia, tenía que vivir apartado. Entonces, en cuanto ven que él queda con esa lepra, lo empujan, lo sacan fuera del templo. No vaya a ser que algo más suceda en este lugar, seguramente dijeron. Luego dice: y él también se dio prisa a salir. En ese momento,
él se dio cuenta. En ese momento, cuando le viene la lepra en la frente, él se da cuenta de su pecado. Y él también se dio prisa a salir. ¿Qué dice ahí? Porque Jehová lo había herido. Wow. Pero Dios es un Dios de amor, muchos dirán. Dios es un Dios de misericordia. Y sí a todos esos comentarios. Y Dios prospera y Dios bendice. Pero está el otro lado de la moneda también. Que también Jehová te puede herir. Jehová también disciplina. Al que ama, él disciplina. Y él amaba a rey Uzías. Él lo amaba. Y por eso lo disciplinó. Así como ustedes, padres, amamos a nuestros hijos y nos duele castigarlos, pero es necesario disciplinarlos. Es necesario. Y Jehová lo había herido. Jehová prospera, pero también disciplina. ¿Y sabe qué? Yo creo que por eso muchas veces el mundo, aún la iglesia, muchas veces hacemos lo que nos dé la regalada gana porque no hay temor de Dios. Dios es un Dios de amor, pero también nos puede disciplinar. Entonces tengámosle un poco de temor, no de uy, pero de ay, Señor, si hago esto, hay consecuencias. Y sí, ese es nuestro Dios. Y otro ejemplo también similar a lo que pasó a rey Uzías es el ejemplo de Adán y Eva. ¿Se acuerda que Dios le dio a Adán y Eva, les dijo: puedes comer de todos los árboles que ves aquí, de todos los árboles, de toda la fruta, de todo lo que quieras, pero hay uno, no lo toques. Hay un árbol que no lo vas a tocar. Adán y Eva tenían abundancia, tenían bendición, tenían tantas cosas, pero ese árbol, y muchas veces el ser humano es así, tenemos tantas bendiciones de parte de Dios, pero queremos el fruto prohibido. Queremos lo que no nos compete. Y eso pasó con Adán y Eva. Dejaron que el enemigo, el príncipe del orgullo, dejaron que el enemigo, el primero que cayó en ese pecado del orgullo, dejaron que él les susurrara al oído. Y ellos tomaron de ese fruto prohibido. Y lo mismo les sucedió. Lo mismo les sucedió. El Señor les dijo: yo les dije que no hicieran eso. Ahora hay consecuencias. Ahora ya no más van a entrar al jardín del Edén. Ahora, caballero, Adán, vas a tener que trabajar por el sudor de tu frente. Damas, van a tener dolores en su parto. Las consecuencias del pecado, las consecuencias de tocar lo prohibido. Con todos los halagos de la gente, toda la riqueza, los regalos, el rey seguramente empezó a meditar en su fama, sintiéndose más poderoso que el pueblo que gobernaba, más poderoso que aún sus enemigos, y posiblemente, no sé,
más poderoso que su creador. Y eso lo llevó a hacer algo que no le correspondía. Y por alguna razón él pensó que Dios no lo iba a castigar. Es que se le perdió el temor a Dios. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Perdemos el temor a Dios. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 16:5, me encanta lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor detesta a los orgullosos. Diga conmigo, detesta. El Señor detesta a los orgullosos. Ciertamente recibirán su castigo. Ay, Señor. Poderoso. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Antes del quebrantamiento está el orgullo. Cuidemos nuestro corazón del orgullo. Y siempre pidámosle al Señor: Señor, hay algo en mí. Estoy siendo orgulloso en alguna área. Y no tiene que ver con estatus económico, tiene que ver con la condición de tu corazón. De eso se trata. Y verdad número 4, si caes en esta trampa del orgullo, humíllate, vuelve a Dios y busca consejo. Si te caes en la trampa del enemigo, no te quedes derrotado, no te quedes así. Vuélvete a levantar, humíllate delante del Señor y busca aquellos hombres y mujeres que te pueden aconsejar como en los primeros tiempos. Parece que no fue así con este rey. No sabemos cómo fue su comportamiento después. Pero no vemos que la Escritura describe que él se arrepintió. No vemos que él se humilló otra vez. Lo único que sabemos es que él murió solo y desprestigiado. Dice el versículo 21: así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Sus últimos días fueron en soledad, en una casa apartada. No podía más entrar a la casa de Dios. Y dice la Biblia que aun cuando falleció y lo sepultaron, que no lo sepultaron en las tumbas de los reyes, porque como era leproso, no querían meterlo ahí. Más bien lo enterraron en un campo. O sea que aún después de su muerte, él pagó las consecuencias de sus decisiones. Pero ahí usted no tiene que terminar su historia. Así como el rey Uzías, usted no tiene que terminar. Si usted cae en la trampa del orgullo, humíllate delante del Señor y levántate. Levántate, aprenda de tus errores, aprenda de lo que has caído y vuelve a tu primer amor. Quiero terminar con unas preguntas y quiero que piense en esto. Escúcheme bien.
¿Será que Dios no nos prospera porque sabe que cuando hace eso le daremos la espalda y nos olvidaremos de Él? ¿Será que al pasar el tiempo con las bendiciones que Dios nos ha dado, nos olvidamos que todo proviene de Él y nos creemos autosuficientes? Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio. Quiero que usted lea conmigo este pasaje para terminar. Deuteronomio capítulo 8. Esta naturaleza del orgullo es algo innato en el ser humano. Por eso el Espíritu Santo me decía a mí hace algunos años en esa iglesia: tú crees no tener orgullo, pero sí lo tienes. Algunos lo tienen más que otros, es más evidente que otros, pero en el fondo muchas veces tenemos orgullo y no lo vemos, estamos como ciegos. Y hasta que alguien nos lo apunte, hasta que alguien diga: ¿sabes qué? Vos tenés que tratar con eso. O hasta que el mismo Espíritu Santo te diga: oye, trata eso. Muchas veces estamos ciegos. Y Moisés sabía muy bien que el ser humano era así. Y por eso él aconseja y advierte al pueblo. Vea Deuteronomio capítulo 8, primero el versículo 11. Él está dando consejos, advertencias al pueblo. Y dice en el versículo 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Es que el ser humano nos olvidamos. Nos olvidamos de lo bueno que Dios ha sido. Y cuando Dios nos bendice, nos podemos olvidar de Dios. Nos podemos olvidar que fue Él quien nos dio todo lo que tenemos. Aunque usted diga: no es mucho lo que tengo, pero ese poquito que usted tiene, Dios se la dio. No lo menosprecie. No se olvide de que su conocimiento, su inteligencia, su trabajo, su familia, su matrimonio, sus hijos, todo lo que tiene en este mundo viene de Dios. Viene de Él. Pero se nos olvida: no, es que es mí. Ese es el orgullo. Yo fui el mejor en la clase. Es que fue por mi esfuerzo que escalé hasta la cima de la empresa. Es que es por mi inteligencia que soy el jefe, soy el gerente, soy X. Eso es orgullo. Luego vea el versículo 14, siempre de Deuteronomio 8. Dice Moisés, siempre hablando al pueblo: y se enorgullezca tu corazón. Ahí está el orgullo. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Acuérdate de dónde veniste. Acuérdate que antes eran esclavos. No se olviden en su tierra que fluye leche y miel. Ustedes están en abundancia. En ese estado no se olviden de donde Dios los trajo. No se olviden de donde Dios los sacó. No se olviden que Dios estuvo ahí caminando contigo en todo el proceso para llegar a tu bendición. No se olviden. Y no se llene su corazón con orgullo. Versículo 17 y 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano, ay Señor, me han traído esta riqueza.
sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Acuérdate de Jehová. No te olvides. Siendo seres humanos nos olvidamos. Y Moisés le decía al pueblo de Dios: no se olviden y acuérdate de que todo lo que tienes proviene de Él.